hablar- Vamos a hablar hoy sobre las fuentes del derecho comercial. Hay dos tipos de fuentes, unas que son las fuentes formales, materiales, y las fuentes auxiliares. Perdón, profe, ¿nos podría repetir qué viene? Estoy escribiendo aquí por el chat lo que estoy diciendo. Gracias. Las fuentes formales o materiales. Esas son una fuente. Y las otras fuentes son las fuentes auxiliares. ¿Cuáles son las fuentes formales o fuentes materiales del derecho comercial? La ley es una fuente formal. La ley, la costumbre, ¿Sería otra? la doctrina y la jurisprudencia. Ley, costumbre, doctrina y jurisprudencia, en ese orden. Y ya explico por qué en ese orden, o sea, tiene una razón de ser. A falta de ley se va a aplicar la costumbre. A falta de ley y a falta de costumbre se va a aplicar la doctrina. A falta de ley, costumbre y doctrina se va a aplicar la jurisprudencia. ¿Quién me podría definir qué es la ley? Son los deberes y obligaciones que tiene un individuo dentro de una sociedad. ¿Quién más? Profe, son las normas establecidas en un ordenamiento jurídico para la convivencia de una sociedad. Profe, es un conjunto de normas. Sí. Profe, Es una norma establecida por una autoridad superior. Bueno, ya vamos a mirar ahí porque a veces se malinterpreta esa parte. Profe, ¿es una regla o norma establecida para regular las relaciones humanas? Bueno, como lo mencionaron todos, pues es la ley, se refiere a esas normas. Uy, ya no se despida. Si yo no lo volteo a ver feo, no se despide en serio. Micrófono. La ley se refiere a esa norma positiva, es decir, a la norma que se encuentra dentro de la codificación, dentro de ese ordenamiento positivo, donde se regulan las diferentes circunstancias de la vida en sociedad para el individuo. Dentro de esa ley hay una clasificación que me imagino que ustedes ya la habrán estudiado y la habrán leído, como es la pirámide de Kelsen. ¿Sí la han escuchado? La pirámide de Kelsen. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Voy a escribirla aquí jerárquicamente. Profe, esos son fuentes de...
Esa es la pirámide de Kelsen. Dentro de las fuentes formales o materiales estamos hablando de la ley, ¿sí? Ahora, esa clasificación que nos trae la pirámide de Kelsen, en cuanto a la ley, tenemos que en primer lugar se encuentra la constitución política. Pero además de la constitución política, que se considera como la norma de normas o ley de leyes, está al mismo nivel, según la justicia colombiana y según la jurisprudencia, el bloque de constitucionalidad. Ustedes debieron haber visto en derecho constitucional que hay 3 teorías sobre constitucional. Una en el cual los tratados están por encima de la Constitución, por encima de la Constitución Nacional. Los tratados pueden estar por debajo de la Constitución Nacional o los tratados pueden estar al mismo nivel de la Constitución Nacional. En el caso colombiano, los tratados están al mismo nivel de la Constitución. Y es lo que nosotros conocemos como el bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad son todos esos tratados que han sido suscritos por el gobierno colombiano y que han sido ratificados por el Congreso de la República. Ese es el, digamos, el primer lugar en la jerarquía de la ley. Por debajo de esa constitución, de la constitución política, están las leyes estatutarias. Por ejemplo, la ley 270 de 1996 es la ley que regula la administración de justicia. De esa ley 270 es donde están los principios de la justicia en Colombia y todo lo que tiene que ver con el sector justicia, como las, digamos, las políticas para el sector. También están las leyes orgánicas, aunque hay muy pocas, no escuchamos mucho en nuestro algoritmo jurídico aquí en Colombia, las leyes orgánicas, pero son muy similares a las estatutarias, es decir, donde se hablan como de los principios de las normas o de postulados que se desarrollan posteriormente en las leyes ordinarias. La ley ordinaria, que son las leyes que normalmente conocemos, estas leyes estatutarias, orgánicas y ordinarias son expedidas o son promulgadas por el Congreso de la República, por el órgano legislativo, que en el caso del orden nacional va a ser el Congreso de la República, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Los proyectos de ley, ya ustedes saben que pueden introducirse por la comisión respectiva. Hay 7 comisiones en cada cuerpo, en cada cámara. Entonces puede iniciar su trámite por la Cámara de Representantes, luego de que es aprobada los debates necesarios según el tipo de ley, pasa a la otra cámara, es decir, en ese caso sí ingresa por la Cámara de Representantes, después de ser aprobada en la misma pasa al Senado de la República o viceversa. Si inicia por el Senado de la República, posteriormente pasa a la Cámara de Representantes. Los decretos ley son los que firma el presidente con fuerza de ley, que son los que ha estado expidiendo durante todos estos meses de que hemos estado con las digamos, en el estado de emergencia. ¿Ok? Punta de decretos. Sí, por eso, los decretos ley o decretos legislativos, como le llaman algunos. Como, por ejemplo, el decreto 806 del 2020, que modificó o que, digamos, reglamentó el uso de las notificaciones, por ejemplo, y de los diferentes medios tecnológicos para la atención del sector justicia. Alguien estaba levantando la mano, Wilmar, algo así. Muy buena noche, doctor. Una consulta de los tratados internacionales, ¿dónde los ubicamos? Gracias.
En el bloque de constitucionalidad, los tratados para que Puede puedan ir, perdón, regir en perdón, Colombia puede ir arriba, abajo o igual a la Constitución. están en el mismo nivel. Ahí lo escribí, están en el mismo nivel de la Constitución. No están ni por encima ni por debajo. Gracias. Las ordenanzas departamentales, como su nombre lo indica, son del carácter departamental y son promulgadas por las asambleas departamentales, los diputados. Pues bueno, ustedes saben que aquí en el caso de Bogotá, Bogotá es un distrito capital, es decir, es como si fuera un departamento aparte de Cundinamarca. Y aquí en Bogotá no escogemos o no elegimos quiénes van a ser parte de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, ni votamos por el gobernador de Cundinamarca. Entonces, a nivel de los departamentos están las asambleas departamentales que están conformadas por esos diputados y esas, digamos, normas que se expiden en esos cuerpos, en esas asambleas, se llaman ordenanzas departamentales y después de que han sido aprobadas pasan para la sanción del gobernador. Así como sucede con la ley del orden nacional, de que luego que es aprobada por el Congreso de la República pasa para la sanción presidencial, para que el presidente de la República firme la ley y se convierta en ley de la República y empiece a regir. En el caso de los municipios o los distritos hablamos de los acuerdos municipales o los acuerdos distritales. Los acuerdos son promulgados por el Consejo y firmados, son sancionados por el alcalde. Y las resoluciones ministeriales. Entonces, todo eso es la ley. Entonces, primero, pues nos vamos a lo que dice la ley, en el caso del derecho, como una fuente formal. Entonces, cuando hay una situación, ¿qué se va a aplicar? Se va a aplicar lo que está en la ley. Si no hay ley aplicable para el caso en concreto, entonces nos vamos a la costumbre. Y vamos y buscamos entonces la costumbre mercantil. Ah, ¿existe alguna costumbre mercantil que pueda regular esta situación? Y entonces aplicaría la costumbre. La costumbre opera a falta de ley. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro, profe. Solamente para añadir lo de la revisión de la Corte Constitucional. Pero eso no tiene que ver con la ley como tal, porque digamos eso es como un grado de consulta posterior de la norma del orden nacional. Profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Las que escribió en el chat, ¿todas son fuentes formales? Esa es la ley. Estamos ahí hablando hasta solo... resolución. Correcto, profe. O sea, la ley, por eso lo dije hace un rato. La ley, definimos la ley y hablamos según la pirámide de Kelsen, cuál es la estructura de la ley. Es decir, cuál es ese orden jerárquico, cuál ley está primero, cuál está por debajo y así sucesivamente. Ah, ok, profe. Hasta ahí solo hemos hablado de la ley. Ahora vamos a hablar de la costumbre. ¿Quién me puede, digamos, definir qué sería la costumbre mercantil? Profe, puede ser el conjunto de prácticas que se repiten y aplican reiteradamente por un grupo de personas frente a un hecho o un tema determinado. ¿Qué más? Es la repetición de algunas actividades en cierto contexto cultural, sociocultural, en una sociedad. Bueno, a ver, la costumbre es mucho más que eso. Si nosotros miramos en el Código
en el Código de Comercio, y alguien que me ayude con el artículo 3 del Código de Comercio, nos da una definición de la costumbre mercantil y nos dice cuáles son los requisitos. Profe, yo tengo el artículo. Dice, validez de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contrarie manifiesta o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido de las relaciones que deban regularse por ella. En efecto, de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos con el inciso anterior. Ok, entonces miraríamos que esa costumbre mercantil son esos hábitos, ¿sí? Esos hechos repetitivos por parte de un conglomerado social, y que tienen unas características o que tienen unos elementos esenciales para que pueda considerarse que es una costumbre mercantil. Debe cumplir unos requisitos. Primer requisito, que no vaya en contra de la ley. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, que la costumbre o que esa práctica sea uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Es decir, que siempre sea igual. No es que en estas ocasiones va a ser así y de pronto puede cambiarse y que ya no sea así, sino de tal otra forma. No, o sea, siempre va a ser igual. Eso significa que sea uniforme. Que sea pública. Es decir, que todos la conozcan, que todos sepan cómo aplica esa costumbre. Y que tenga fuerza de ley. O sea, que todos la cumplan, porque es como si fuera la ley. Esos son los 4 requisitos que tiene la costumbre mercantil. Nuevamente lo repito. Que no vayan contra la norma, o sea, que no sea contrario a la ley. Que sea uniforme, o sea, que siempre sea igual. Que todos la conozcan, es decir, que sea pública y que sea de obligatorio cumplimiento. Voy a poner un ejemplo. Ustedes me imagino que han escuchado de los gotagotas o de esos prestamistas que hay que pagarles diariamente, o conocido también como pagadiario. ¿Sí los han escuchado? Sí, profesor. Sí, señor. ¿Sí saben cómo funciona? Sí. Y cobran el 20% de lo que prestan al diario. Voy a poner un ejemplo. Digamos que Pedro le presta a Juan 100.000 pesos. Y Juan tiene que devolverle esos 100.000 pesos en un plazo de 30 días. O sea, divide, le va a cobrar el 20% de interés. Y le va a decir, bueno, usted me va a pagar 20.000 diarios. 120.000 pesos. Lo divide entre los 30 días del mes y, bueno, usted me va a pagar 4.000 pesos diarios. 4 por 3, 12. Ahí están. 4.000 pesos por 30 días da 120.000 pesos. Podríamos decir que en ese caso estamos frente a una costumbre mercantil. Todo el mundo sabe cómo funciona. O sea, todo el mundo sabe, bueno, que van a cobrar un interés entre el 10 y el 20%, en que hay que pagarlo de esa forma diariamente. Entonces, podríamos decir que se cumple con los requisitos que acabamos de ver para... No, porque es ilegal. No, está fuera de la ley, profesor. Va contra la ley. Miremos entonces punto por punto. Pero, profe, puede ser una costumbre. Vamos punto por punto. Es obligatorio, o sea, todos saben que hay que cumplir esa forma de hacer ese negocio. Sí, ¿verdad? Sí. Todos saben cómo funciona, o sea, es pública. Sí. No. No. Sí, es pública. Todos en el sector. Cuando hablo de que sea conocida, no es que el 100% de la población la conozca, sino en el medio donde se realiza la situación, ¿sí? Por ejemplo, los vendedores ambulantes.
Exacto, sí, los del gremio del sector comercio y todo eso. Ujú. Entonces, desde ese, digamos, desde esa lógica, podríamos decir, ¿es pública? Sí, o sea, todos la conocen. ¿Es uniforme? Sí, siempre aplica la misma regla de pagar diariamente, tal. Tiene una obligatoriedad, o sea, todos saben que tienen que cumplir, porque esa es, digamos, como la dinámica. Pero nos vamos al aspecto, ¿va contra la ley? La que no cumple es la que va contra la Claro, ley. va contra la Entonces, ley. cuando miramos que la usura, ¿qué es la usura? La usura es esa retribución que tiene la persona que presta un dinero. Entonces, la usura no está mal como tal. Realmente la usura no es ningún delito. El delito es superar las tasas de usura establecidas por el gobierno. Entonces, si el gobierno establece para el mes, este mes, las tasas de interés son tal, entonces no se puede sobrepasar esa tasa. Pero no significa que no se pueda cobrar a la tasa máxima. Entonces ahí cuando miramos esa parte es donde vemos que no es una costumbre mercantil porque va contra la ley, es contraria a la ley. Por eso no alcanza a ser una costumbre mercantil. ¿Sí queda claro el concepto o lo repito? Muy claro. Claro que sí, si no cumple las 4 reglas no es costumbre. Exactamente. No basta solo con que cumpla una o dos elementos o 3 elementos, no. Tienen que ser todos los elementos, esos elementos esenciales o esos requisitos para que pueda considerarse una costumbre mercantil. Profe, una pregunta. ¿Estas fuentes formales aplican no solamente para el derecho comercial, sino también para todo tipo de derecho? Ujú. Sí, pero donde vamos a mirar que la costumbre tiene realmente relevancia es en el derecho comercial. Porque no podríamos hablar de costumbre en el derecho penal, o en el derecho civil, o en el derecho administrativo. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta frente a la costumbre? Entonces, ¿cuál sí sería una costumbre mercantil? Podríamos Pues la hablar que de que cumpla una los 4 costumbre requisitos. mercantil es cuando las personas van a hacer a realizar una intermediación entre, ejemplo, el que va a vender un vehículo y el que va a comprarlo. Entonces, Pedro es un reconocido en el sector de los vehículos y sabe que Juan está vendiendo su vehículo. Entonces, Pedro le dice a Juan, le tengo un posible comprador. Va a hablar con José, le muestra el vehículo y José termina celebrando con Juan el contrato de compraventa de ese vehículo. En ese caso, Pedro actuó como intermediario y tiene derecho a una remuneración. ¿Qué dice la costumbre mercantil? ¿El 3%? Es el 3% tratándose de bienes muebles o si son inmuebles urbanos, el 3%. Entonces no es que diga Juan, no, yo no sabía, Pedro, el 3% es como que mucha plata. ¿Y quién paga? Según la costumbre, es el 3%. Y la paga el vendedor. Esa es la costumbre. El vendedor es el que paga, tanto para inmuebles como para bienes muebles. Ahí vamos a mirar que entonces no va contra la ley, ¿sí? Porque no hay ninguna norma que lo prohíba. Es público, es decir, todos conocen cómo opera, es obligatorio y es uniforme. Siempre va a ser el mismo porcentaje. No es que entonces Juan va a decir, no, como que el 3 es mucho. Yo como que, Pedro, como que yo mejor le doy la mitad, el 1.5. No, siempre va a ser igual. ¿Dudas? ¿Pregunta? ¿Comentario? Profesor, una cooperativa también viene a ser una costumbre mercantil, ¿cierto? No. ¿No? La costumbre simplemente es un hecho
que se realiza. Ya ahí cuando tú me hablas de una cooperativa, pues es una persona jurídica. Sí. ¿Sí? Que la persona jurídica, pues, va a ser sujeto, según el artículo 633 del Código Civil, va a ser sujeto de derechos y de obligaciones. Pero no es que sea una costumbre ese tipo de situaciones, ¿ok? Gracias. Profe, y en el punto que una costumbre mercantil debe ser de público conocimiento, ¿no existe ahí como un inconveniente de pronto que ciertas personas aleguen que no la conocen? Porque pues si no está en ningún lado, es decir, ¿cómo se demuestra que sí es de público conocimiento? Ahora vamos a mirar cómo se prueba la costumbre. Tranquilo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, ¿usted me repite las ¿qué? Las 4 cositas que hacen que sea una costumbre? ¿Las 4 características o 5? El Por artículo favor. 3. Ley, costumbre, doctrina y jurisprudencia. No. A ver, que no vayan en contra de la ley, que sea uniforme, que sea pública. Que tenga fuerza de ley o de obligatorio y que no vaya, cumplimiento. y que no vaya en contra de la ley. Ah, ya me falta una. Ahí están las 4. Gracias, compañeros. Y profesor, obviamente. Bueno, ahora hablemos que hay 3 tipos de costumbre o clases de costumbre. Hay 4 clases de costumbre mercantil. Costumbre local, costumbre nacional o legal, costumbre extranjera y costumbre internacional. La costumbre local, pues es la que se da en un solo sector. Por ejemplo, en un municipio o en un departamento. La costumbre nacional es cuando esa misma costumbre local se repite en la mayor parte del territorio. Esa es la costumbre nacional o legal. La costumbre extranjera, cuando es de otro país y se va a hacer valer acá. Y la costumbre internacional es cuando esa costumbre está en varios países. ¿Ok? Voy a poner ejemplos de cada una. Costumbre local. No sé si ustedes han escuchado el término check-out o la hora de corte del día en los hoteles. La hora de corte del día en los hoteles va a variar dependiendo de la ciudad. No hay una costumbre donde diga que en todas las ciudades del país el corte del día sea a la misma hora. Entonces, por ejemplo, puede ser en Bogotá que la costumbre local sea que los hoteles hagan el corte del día a las 3 de la tarde. En San Andrés, los hoteles pueden tener la hora de corte del día a las 2 de la tarde. En Cartagena, los hoteles pueden tener el corte del día a la 1 de la tarde. En Popayán, los hoteles pueden tener la hora del corte del día a las 12 del día. ¿Sí?
Entonces, esa va a ser una costumbre local. Ustedes vean, bueno, en Bogotá entonces los hoteles tienen la hora de corte del día a las 3 de la tarde, por poner un ejemplo. Esa es una costumbre local en Bogotá. O que en San Andrés sea a las 2 de la tarde. Entonces, esa es una costumbre local en San Andrés. La que mencionaba del porcentaje del 3%, esa se repite en todo el territorio. Entonces, esa sería una costumbre nacional o legal. La de pagar el 3% al intermediario por la venta, sea de un vehículo o sea de un inmueble, cuando es urbano. Cuando es rural, la comisión es del 5%. Una costumbre o un ejemplo de costumbre extranjera sería el Black Friday. Ya ustedes lo han escuchado, el Viernes Negro. Sí, claro. El Black Friday es de los Estados Unidos y el Black Friday es el último viernes del mes de noviembre, el día siguiente del Thanksgiving. Acción de gracias. O, por ejemplo, una costumbre extranjera sería que en México celebran el 2 de noviembre el Día de los Muertos. El Día de la Santa Muerte, que le llaman ellos. O en el mes de marzo, los irlandeses que celebran el Día de San Patricio, como a mediados de marzo. Un ejemplo de costumbre internacional, la Navidad. La Navidad tiene un aspecto netamente mercantil, ¿o no? Claro, porque en diferentes países es diferente la hora, ¿no? No, pero es netamente mercantil, o sea, comercial. De que lo que se busca es que la gente le regale a otros, que mira, que Santa Claus, que el niño Dios, como le quieran decir, te trajo tal cosa. Y entonces ya los regalos no son solo para los niños, sino que se regalan entre todos ahí en la familia. Y ponen los regalos en el árbol y todo eso. Eso sería una costumbre internacional. O sea, en varios países se aplica esa costumbre. Otra costumbre internacional, por ejemplo, la celebración de la Semana Santa. Yo sé que la celebración de la Semana Santa, ustedes pensarán, bueno, tiene un carácter religioso, pero resulta que la Semana Santa se utiliza para turismo, para irse de un lado a otro, para visitar ciertos sitios. Entonces, la celebración de la Semana Santa, podemos decir que es una costumbre internacional. Se va a celebrar en la misma fecha en todos los países donde se celebra. Ustedes no van a ver que en tal país la Semana Santa va a ser tales días. En tal otro país la Semana Santa va a ser tales días. Va a ser la misma. Otra celebración así que pudiéramos hablar de costumbre internacional sería, por ejemplo, la celebración del Día de la Madre. El Día de la Madre, yo sé que de pronto ustedes pensarán, bueno, aquí hace unos años ya los comerciantes no quieren poner que el Día de la Madre, sino el mes de la Madre, todo el mes de mayo. O sea, oficialmente sigue siendo el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Así como el Día del Padre el segundo domingo del mes de junio. Esas son costumbres internacionales. ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. Por ejemplo, las aerolíneas, cuando son, por ejemplo, propiedad del gobierno de El Salvador. Entonces, usted dice, mucha gente se equivoca y cancelan el vuelo pensando que, o sea, no prevén las agencias que hora colombiana para cancelación es diferente a la hora de allá, porque usted en la reserva dice hora de cancelación 11:59, ¿sí? Pero las agencias dejan caer las reservas porque no se han dado cuenta que es hora en El Salvador para la cancelación, que son los dueños de la aerolínea. ¿Eso cómo lo considera?
Bueno, eso podría considerarse no una costumbre, sino más bien sería un hábito que ocurre en algunas aerolíneas y que irían en contra de la norma de la protección o de las normas de protección al consumidor, porque hay un derecho, digamos, de retracto. La ley habla de 5 días para retractarse después de celebrado el contrato, por ejemplo. Entonces sucede que a veces las aerolíneas utilizan ese tipo de situaciones. Dentro de, digamos, de la celebración del contrato, o cuando se hace la reserva, las aerolíneas deben ser claras con esa información. ¿Hasta qué momento se mantiene la reserva? ¿Utilizando qué uso horario? Entonces, esa parte, digamos, ese tipo de hábitos, pues no podríamos hablar de que fuera una costumbre. Porque acuérdense que la costumbre opera a falta de ley. Y ahí, como lo mencioné, hay una norma que habla de la protección al consumidor y que las aerolíneas están obligadas a proteger al consumidor. Entonces es un hábito, ¿sí, profesor? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas del corte de los hoteles, no me queda claro qué es. El corte del día en los hoteles o el check-out es, digamos, tú llegaste a un hotel hoy a las 7:30 de la noche y te dicen, bueno, la noche vale 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos te dan el derecho a estar en la habitación de ese hotel desde ahora que acabas de llegar hasta la hora de corte. Entonces te van a decir, la hora de corte es a las 2 de la tarde. Significa que el día de mañana, después de las 2 de la tarde, ya se genera el cobro de un nuevo día. No puedes contabilizar, yo pago por un día, entonces si yo llego a las 7:30 de la noche, yo tengo derecho a pagar esta suma hasta las 7:30 del día de mañana. A eso es lo que se refiere el corte. O sea, independientemente de la hora en la que llegues, hay una hora de corte. Y ahí se termina ese día y empieza a contarse el otro día. Ah, vale, profe, mil gracias. Por eso hace uno check out y dejan en el front desk el equipaje o algo para que no le cobren la otra noche, ¿cierto, profesor? Ajá. Pero eso cambia, o sea, la hora va a cambiar dependiendo de la ciudad. No es que esté estándar de que en todo el país sea la misma hora, no. Cada ciudad maneja horas diferentes. ¿Otras preguntas? Profesor, una pregunta, buenas noches. ¿Sí? Profesor, ¿el desfile militar del 20 de julio sería una costumbre? Bueno, yo no lo veo como una costumbre. No lo veo como una costumbre porque realmente para ese día no es que haya mucho, digamos, como que mucho despliegue a nivel comercial. De pronto, si tú me dices, el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, ¿sería una costumbre local o una costumbre nacional de allá? La respuesta sería, allá sí sería una costumbre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro del ámbito comercial en los Estados Unidos, hay 2 fechas en el año donde los comerciantes hacen unas rebajas muy grandes para despertar el consumo. Y es en el Thanksgiving, ¿sí? O sea, la fecha de Acción de Gracia, que es el Thanksgiving siendo el último jueves del mes de noviembre. El Thanksgiving para ellos sería algo asimilable a la Navidad para nosotros, aunque celebran ellos la Navidad. Y cuando hablo de la celebración de la Navidad, ustedes saben que nosotros acá en Colombia, para Navidad tratamos de reunirnos en familia,
si estamos de una ciudad, nos movemos a otra ciudad para reunirse en familia y todo eso, ¿sí? Entonces, para ellos el Thanksgiving es una fecha de celebración así familiar, para pasar en familia. Entonces, esa fecha del Thanksgiving y al día siguiente, que es el Black Friday, o el Viernes Negro, esa es una fecha del Viernes Negro donde se genera mucha actividad de comercio. Si ustedes hacen seguimiento a las grandes cadenas, como por ejemplo Apple y las grandes marcas, hacen sus lanzamientos en el mes de noviembre. ¿Y por qué hacen los lanzamientos en el mes de noviembre? Pues para generar ese día del Black Friday un número elevado de ventas de sus productos nuevos. Y la otra fecha en el año, que también tiene una gran connotación comercial en cuanto a las ventas, es el 4 de julio, el Día de la Independencia. Entonces, en los Estados Unidos, el Día de la Independencia es un día en el cual se genera, digamos, desde el aspecto comercial, grandes rebajas y la gente lo aprovecha mucho para comprar. Entonces, por ejemplo, como el 4 de julio es pleno verano, se consiguen promociones de la temporada anterior o de la temporada contraria a unos precios muy económicos. Entonces consigue la ropa, por ejemplo, o el calzado que se utiliza en el invierno. Entonces, como está en el verano, hace calor, entonces la ropa de frío del invierno se consigue muy barata, con unas promociones muy grandes. Y así se consigue muchísimas promociones el 4 de julio. Y la otra, el Black Friday. Entonces, por ejemplo, en el Black Friday, pues con semejante frío que hace en ese momento, que es el invierno, pues se van a conseguir cosas del verano o ropa de verano con grandes promociones. Desde ese punto de vista, para ellos, ese Día de la Independencia tiene una gran connotación comercial. Trayéndolo a nuestro contexto, nosotros aquí, por lo máximo que podemos hacer es sacar la bandera, poner la banderita y ya, hasta ahí. Pero no es que las grandes cadenas comerciales o los comerciantes digan, como hoy es el Día de la Independencia, entonces vamos a hacer estas promociones y vamos a botar la casa por la ventana. No, no sucede. Profesor, pero acá en Colombia, el último jueves de noviembre, que es la Acción de Gracias de Estados Unidos, que es tan sagrado para ellos, en Colombia, usted ve también que están implementando el Black Friday y están poniendo, pues colocando promociones y todo, ¿sí? ¿Cierto? Lo están haciendo aquí también. Sí, pero no sé si tuviste hace unos años, hace un par de años, quizás unos 2, 3 años, hubo una situación con Falabella. Tenían, por decir alguna prenda o una chaqueta, que normalmente 15 días o un mes antes esa misma chaqueta costara, por decir algo, 150.000 pesos. Sí. Y entonces, para el día del Black Friday, colocaron que el precio normal era 200.000 para que aplicándole el descuento del día quedaba en 150.000. Entonces, es una trampa. ¿Por qué? Porque le sube al precio para que con la rebaja que le va a aplicar lo venda por lo que normalmente lo vende, por lo que es el precio regular. Eso ha venido pasando, aunque digamos con la boleteada que le dan a las tiendas por las redes sociales y las demandas que ponen en la superintendencia, como que ya han empezado a cambiar esa forma de pensar algunos comerciantes. Pero fíjate que nosotros tenemos grandes promociones, por ejemplo, de ciertos productos como la ropa, en este mes, en enero. Entonces, la lógica de los comerciantes aquí en Colombia es, nosotros hacemos los saldos, las grandes rebajas en enero, cuando pasó la temporada del fin de año. ¿Por qué? Porque estadísticamente está demostrado que los comerciantes en Colombia venden el 40% de la producción del año, la vendieron en diciembre. El 40%, fíjense, casi la mitad. Entonces, lo que no vendieron en diciembre, pues lo rematan en enero. Esa es la lógica que ha venido aplicando el mercado colombiano. Pero no crean que somos los únicos. En España también sucede.
En España, pues me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado que la celebración fuerte es el Día de Reyes, el 6 de enero. Lo que para nosotros es el 24, aunque ellos celebran igual la Navidad, pero tienen más connotación de celebración el Día de Reyes, el 6 de enero. Pero ellos aplican, digamos, como si fuese su propio Black Friday, el día 5 de enero, que es el día de la cabalgata en Madrid, donde salen los reyes, salen en la cabalgata y detrás pues va la gente y tal. Ese día, el 5 de enero, que es la víspera del Día de Reyes, sí hacen unas grandes promociones. Y me consta, porque he estado para esas fechas en Madrid. Entonces, ese contexto de ellos, fíjense, de ofrecer a nivel comercial esas grandes rebajas después de que pasó la temporada de diciembre, de fin de año. Entonces, aquí nosotros, los comerciantes hablan del Black Friday, pero realmente si nosotros lo miramos, muchísimos no es que hagan realmente descuento. Utilizan como esa estrategia publicitaria más como de la moda, de que bueno, estamos americanizados y entonces hablemos de Black Friday o de los Cyber Mondays, de los lunes cibernéticos para hacer las operaciones y tal. Pero muchas veces no pasa de ser simplemente una publicidad. Otra fecha que ha cogido mucha fuerza en Colombia es el 14 de febrero, ¿no? Primero porque se está volviendo costumbre San Valentín acá y segundo porque es la fecha en que Colombia más flores le vende a Estados Unidos. Bueno, gracias porque ese era un ejemplo que se me quedaba en el tintero. El día de San Valentín sería una costumbre que extranjera, nacional. Extranjera. Sería una costumbre internacional. Porque en muchos países se celebra el día de San Valentín, como el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Que nosotros somos los niños diferentes y tenemos una fecha de celebración diferente, que es en septiembre, el tercer sábado de septiembre. Bueno, me acuerdo cuando yo era pelado, era el tercer sábado de septiembre. Ahorita creo que lo celebran todo el mes. Pero a nivel internacional, el Día de los Enamorados se celebra el 14 de febrero. Que nosotros, como lo dijo Omar, estamos entrando hace unos años en la celebración y mantenemos ambas celebraciones, la del 14 de febrero como la que ha sido la tradicional, la de septiembre. Pero esa sería una costumbre internacional, esa sería una costumbre mercantil, la del Día de San Valentín. Las otras dos fuentes formales es la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es aquellos conceptos que emiten los estudiosos del derecho. O sea, aquellos juristas que emiten sus conceptos es lo que se considera como la doctrina. Y fíjense que la doctrina entra a regir a falta de ley y a falta de costumbre. Entonces, si no hay ley ni hay costumbre, entonces aplicamos la doctrina. Y la jurisprudencia. Qué pena, doctor. Qué pena, me disculpa, ¿me puede repetir lo que es doctrina? Es que no se me fue la señal. La doctrina son aquellos conceptos emitidos por los estudiosos del derecho. Profe, ¿qué caso aplicaría? Por ejemplo, los tratadistas, los que son autores de libros de determinados temas y que van generando, digamos, planteamientos que aun cuando no están en la norma son válidos y son aplicables. Como lo de los autores, los que escriben libros. Pero ahí igual, ¿cierto, profe? No puede ir contra la ley tampoco. Exacto. Pero va a aplicar solo si no hay ley ni hay costumbre. No. Y la jurisprudencia. La jurisprudencia son aquellos fallos emitidos por las altas cortes sobre un mismo punto de derecho.
Repito, la jurisprudencia son aquellos fallos emitidos por las altas cortes sobre un mismo punto de derecho. En Estados Unidos es el precedente. La jurisprudencia no solo la emite la Corte Constitucional, la jurisprudencia también las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los tribunales superiores de distrito judicial. Cuando en varias sentencias sobre un mismo asunto van marcando cuál es la posición en la forma como resuelven ese punto en derecho. Dime, Oscar. Es en lo que llama Estados Unidos el precedente judicial. No, el precedente es diferente. El artículo 230 de la Constitución Política dice que los jueces se rigen bajo el imperio de la ley. ¿Qué significa eso en castellano? Que los jueces deben tomar la decisión por lo que esté en la ley. Pero en el desarrollo de todos estos años, el 4 de julio celebraríamos 30 años de la nueva Constitución. Bueno, ya no es tan nueva, de la Constitución Política. En estos 30 años se ha, digamos, tomado decisiones de diferentes aspectos sobre diferentes puntos en derecho y se va generando, digamos, a partir de una decisión, un precedente. ¿Qué artículo? Como el precedente judicial. El artículo 230 de la Constitución lo prohíbe. Pero resulta que cuando miramos las sentencias, algunas sentencias unificadas de la Corte Constitucional han vuelto que el precedente no puede ser desconocido por el juez. Y ahí es lo que me preguntaban hace un momento, como en Estados Unidos, como en el derecho anglosajón, que se aplica el precedente judicial. Pero la jurisprudencia puede desarrollarse a partir de un precedente judicial que se dé. Mas no significa que sean lo mismo. Digamos que el precedente puede ser... Perdón, doctor. El inicio. ¿El derecho anglosajón es el mismo derecho natural? El derecho anglosajón es el de los Estados Unidos. Por eso el derecho natural, ¿cierto? No el positivo. No. Hay dos corrientes que debieron ver ustedes por allá en sociología, que son el justnaturalismo y el positivismo. Y el positivismo, pues son todas las leyes que se encuentran codificadas dentro de las normas expedidas por las autoridades, en este caso el Congreso, como tal, lo que está escrito. Y el justnaturalismo son esa que se considera el derecho natural, que aun cuando en alguna legislación no diga que está prohibido quitarle la vida a otra persona, se sabe, se tiene conocimiento por la parte cultural que eso no estaría bien. Quitarle la vida a otro no estaría bien. Quitarle los bienes al otro no estaría bien. A eso se refiere el derecho natural. A ese justnaturalismo. El justnaturalismo está más hacia los países árabes y esos, que se rigen es por el Corán, ¿no es? Ajá, sí, algunos. Y entonces el anglosajón, como su nombre lo indica, viene de los países anglo, de habla inglesa, como Inglaterra y los Estados Unidos. Pues en Inglaterra hay dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. De ahí viene que de la Cámara de los Comunes, donde viene el Common Law, o el derecho de los comunes. Acuérdense que Estados Unidos era una colonia británica. ¿Alguna pregunta sobre las fuentes formales? No, profe. A mí se me queda una duda sobre la costumbre extranjera, profesor.
Me da un ejemplo, qué pena, es que no lo capté bien. La que aplica en otro país, o la que es de otro país, que no es de aquí de Colombia. Como por ejemplo, San Fermín en España. Ah, ok. Como Profesor, Oktoberfest en Alemania. profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿las fuentes materiales venía siendo la costumbre y las fuentes auxiliares cuáles serían? Recapitulo. Fuentes formales, la ley, costumbre, doctrina y jurisprudencia, en ese estricto orden. Okay. Esas son las fuentes formales. Y las fuentes auxiliares son las que acabo de escribir acá. La analogía, la equidad y los principios generales del derecho. ¿Qué es la analogía? La analogía es aplicar unas reglas para un caso en el cual no hay reglas de otra área del derecho que podrían ser similares en el asunto que voy a aplicar. Y pongo un ejemplo. La ley penal o el código penal, el Código de Procedimiento Penal, perdón, la ley 906 de 2004, nos habla de que después del juicio, cuando la persona es condenada, viene otra fase del proceso que se llama la reparación de víctimas. Pero el Código de Procedimiento Penal, que ustedes lo conocen como la ley 906, no dice las fórmulas que debe tener el juez para aplicar esa sanción económica. Porque primero el juez declara la responsabilidad penal en la sentencia, declara penalmente responsable del Pepito Pérez y como consecuencia de eso le impone una pena de tantos años de prisión. Pero eso no es lo único. Hay que reparar a la víctima. Entonces, para reparar a la víctima debe hacerse un pequeño procesito, por decirlo de alguna forma, un incidente que se llama de regulación o de reparación de la víctima. Ese incidente de reparación de la víctima no tiene reglas específicas dentro del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué reglas se aplican? Entonces, como el juez penal para ese caso concreto no tiene en el Código de Procedimiento Penal, no tiene unas reglas que le apliquen, debe irse a la justicia civil o a la justicia administrativa, donde sí hay unas fórmulas ya determinadas previamente de cómo debe repararse el daño para poder cuantificar materialmente o económicamente la reparación del daño. Entonces, en ese caso concreto, el juez penal va a aplicar la ley administrativa o la ley civil para poder determinar, además de tantos años que le dio de prisión, tiene que indemnizar a la víctima o a los familiares de la víctima con tantos sumas de dinero, con tantos salarios mínimos, como una reparación económica. ¿Ok? Esa es la analogía. Equidad. ¿Qué es la equidad? Pues darle a cada cual lo que corresponde, ¿cierto? Y los principios generales del derecho. Entonces, si no hay analogía que aplicar, si no hay equidad, se aplicarían los principios generales del derecho. Entonces, finalizo recapitulando nuevamente. Las fuentes formales: la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Las fuentes auxiliares: la analogía, la equidad y los principios generales del derecho. Tienen una tarea. Mañana vamos a tener un taller. Y ustedes deben buscar, porque el taller lo vamos a hacer aquí en clase, ustedes deben buscar costumbres en las cámaras de comercio. Y entonces van a buscar las diferentes cámaras de comercio y van a mirar cuáles costumbres van a ser locales, cuáles van a ser nacionales, internacionales y extranjeras. Mañana hablo de cómo se prueba la costumbre mercantil y hacemos el taller. ¿Ok? Dime, Gaviria. Profe, yo tengo una pregunta.
Qué pena, compañeros, qué pena, profe. Profe, la pregunta mía era respecto a lo que le escribí vía WhatsApp para la explicación de cómo se debe entregar el trabajo de que su merced dejó acompañado a la exposición.